Hola, ¿cómo va? ¿Cómo los viene tratando la cuareterna? Lo que vamos a ver hoy, o por lo menos tratar de ver, aunque sea un poco por arriba, es columna vertebral. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces para empezar a hablar de columna es ver cuáles son los objetivos de este tema. Entonces vamos al instructivo, buscamos los objetivos correspondientes a columna vertebral y encontramos que son estos. Entonces vamos a ir abordando de a poco. Primero vamos a ver definir la columna vertebral, describir la columna en general, enumerar sus componentes y definir y reconocer las curvaturas de la columna, lordosis, sifosis y escoliosis. Estos son los más fáciles de los objetivos, son bastante directos, por eso los vamos a abordar estos cuatro juntos y después tenemos una parte para cada uno de los demás. Esta es la columna, se las presento, la tenemos de frente, de atrás y de costado, es decir, vista anterior, vista posterior y vista lateral. Bien, es un conjunto de piezas óseas llamadas vértebras, son entre 33 y 34, vamos a ver en el coxis que eso puede variar, son las que forman el esqueleto de la parte posterior del tronco, del cuello, del tórax, del abdomen y de la pelvis. Tenemos distintas partes y por lo tanto distintos tipos de vértebras, que son los colorcitos que se ven acá. Las primeras que tenemos, las más superiores, son las cervicales. Tenemos 7 vértebras cervicales. Después vamos a empezar a ir viendo una por una todos los tipos de vértebras. Después de esas tenemos las torácicas. Las torácicas son 12. Se encuentran unidas a las costillas, como se ven acá, formando la parrilla costal, el tórax. Tenemos 5 vértebras lumbares, un sacro, que después más adelante vamos a ver que en realidad son 5 vértebras fusionadas, formando una pieza ósea única, y el coxis, que pasa algo parecido, en realidad acá también tenemos 4 piezas óseas unidas, que en realidad es el comienzo de una cola, ¿está bien? De los primates tenían cola, y nosotros fuimos involucionando esa cola, cada vez se hizo más chiquita, y lo que queda, el resabio embriológico que queda de esa cola, que ya no tenemos los humanos, es este coxis. La columna tiene curvaturas. Si nosotros la miramos de perfil, vamos a encontrar estas curvaturas. Ven que no es recta la columna, sino que tiene curvaturas antero-posteriores. ¿Está bien? Porque van hacia adelante o hacia atrás. Hay algunas como esta, que forman una convexidad hacia anterior. ¿Está bien? La forma de describir en anatomía esta formita, ¿está bien? Que tiene, ven que tiene una pancita hacia adelante. Bueno, una pancita la llamamos convexidad y hacia adelante, hacia anterior. Y obviamente si tiene una convexidad hacia anterior, también tiene una concavidad, ven que la cavidad que tiene hacia atrás, entonces una cavidad hacia atrás va a ser una concavidad hacia posterior. Entonces, si yo quiero describir esta formita, digo convexidad hacia anterior o lo que es lo mismo, concavidad hacia posterior. Y en cambio, si quiero describir esta, entonces voy a decir que es una convexidad hacia posterior, la pancita apunta hacia atrás, y una concavidad hacia anterior. Y como se ve acá, son alternadas. Tengo una hacia adelante, una hacia atrás, una hacia adelante, una hacia atrás. Y tienen nombres en la columna. Las que tienen convexidad hacia anterior se llaman lordosis, mientras que las que tienen una convexidad hacia posterior, como por ejemplo en el tórax, la llamamos sifosis, torácica o dorsal. ¿Está bien? Fíjense que son alternadas, una y una, una y una y una y una. Lordosis, sifosis, lordosis, sifosis. Entonces, con acordarte una sola ya está. Yo siempre me acuerdo de la lordosis, lordosis lumbar, L con L. ¿Está bien? Entonces, con saber que la lumbar tiene lordosis, ya automáticamente tiene que venir sifosis, lordosis. Y si la lumbar es lordosis, para abajo lo mismo, sifosis. Pues son alternadas. Sifosis, lordosis, sifosis, lordosis. Bien. Esas mismas curvaturas que son normales, son fisiológicas, también pueden producirse en forma patológica, es decir, ya que estén mal, ¿está bien? Que no sean normales. Tenemos, por ejemplo, justamente la lordosis lumbar, fíjense, acá está normal y acá está exagerada, entonces acá ya denota una patología. Lo mismo puede pasar con la sifosis torácica. Acá está normal y acá está exagerada. ¿Está bien?
Pero después tenemos otro tipo de curvatura que ya no es antero-posterior, ya no la tengo que ver de costado, sino que es una curvatura laterolateral, que justamente la tengo que ver desde anterior o posterior, porque lo que está pasando acá es que la columna se está curvando ligeramente hacia, en este caso, la izquierda, pero puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Este tipo de curvatura laterolateral, que cuando pasa una cierta cantidad de grados, también va a ser patológica, seguramente ya la escucharon nombrar y se llama escoliosis. Bueno, y ahora entonces empezamos con las vértebras. Lo primero que vamos a ver es reconocer, orientar y describir una vértebra tipo. Estas son las cosas que son comunes a todas las vértebras, también las características que no son propias ni de las cervicales, torácicas, lumbares, ninguna, sino que están en todas. Con eso vamos a empezar. Bien, lo primero que tenemos que separar es que la vértebra la podemos separar en dos partes. El cuerpo, que es lo más grande y más anterior, y todo lo demás, que lo llamamos macizo apofisiario. El macizo apofisiario va a estar justamente formado por varias apófisis, que ahora vamos a ver, la transversa, la espinosa, articulares, etc. Acá con colorcitos. Acá tenemos el cuerpo entonces, o sea que esto es adelante, esto es anterior. Por detrás del cuerpo tenemos un agujero, el agujero vertebral, foramen vertebral, foramen quiere decir agujero. Entonces acá tenemos el agujero vertebral y vamos a tener las distintas partes en colores del macizo apofisiario. Entonces tenemos hacia atrás, apuntando hacia posterior, la apófisis espinosa o proceso espinoso. Hacia los costados, hacia izquierda y hacia derecha, vamos a tener las apófisis transversas, acá en rojo, las dos apófisis transversas, y después, uniendo esos puntos, vamos a tener entre el cuerpo y las apófisis transversas, vamos a tener el pedículo. Y entre las apófisis transversas y la apófisis espinosa, acá en amarillo, vamos a tener las láminas. Y después, en azul, ven que tenemos dos apófisis que salen hacia arriba y hacia abajo, que son las apófisis articulares, la superior, acá también, y la inferior, acá también. Acá lo mismo, pero visto de arriba. Entonces tenemos el cuerpo de la vértebra, el agujero o foramen vertebral por detrás del cuerpo, y si damos toda la vueltita tenemos entonces el cuerpo, el pedículo, la apófisis transversa, la lámina, el proceso o apófisis espinosa, otra lámina, la apófisis transversa, otro pedículo y el cuerpo de vuelta. Y dimos toda la vueltita. Las vértebras están una arriba de la otra, como ya habíamos visto. ¿Está bien? Esta vértebra tiene una vértebra suprayacente, es decir, la que yace arriba de ella, y una vértebra subyacente, la que yace abajo de ella. Una arriba y otra abajo. Y fíjense que acá se suma un agujerito más, porque además del agujero vertebral que veíamos recién, el que se veía desde arriba, acá también tenemos un agujero que sale hacia los costados, que va hacia izquierda y hacia derecha, hacia lateral. ¿Está bien? Que este es un agujero nuevo, es el agujero o foramen de conjunción. Se llama justamente de conjunción porque no es propio de una sola vértebra, sino que la vértebra de abajo aporta la mitad del agujero y la vértebra de arriba aporta la otra mitad superior del agujero. ¿Está bien? Ese foramen de conjunción ahora en un ratito vamos a ver que sirve para que pasen unos nervios. Lo otro que también podemos ver bien en esta imagen es que entre cuerpo y cuerpo de la vértebra vamos a encontrar los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales están formados por cartílago fibroso, ya seguramente vieron la parte de esto, el cartílago fibroso y el núcleo pulposo en el medio. ¿Está bien? Que sirve para acolchonar un poco la articulación que se da entre los cuerpos vertebrales. ¿Está bien? Estoy tratando de que no se raspen las piezas óseas. Este agujero vertebral del que hablábamos antes, ahí vamos a encontrar la médula espinal. Pero la médula espinal no está aislada, sino que manda un montón, ahora vamos a ver después justamente, entre las dos vértebras va a mandar estos nervios raquídeos.
¿Está bien? Raquídeos porque, eso no se los dije al principio, pero la columna vertebral también se la conoce como raquis. ¿Está bien? Entonces, nervios raquídeos. Estos nervios raquídeos entonces salen o llegan a la médula espinal. Y justamente pasan por esos agujeros de conjunción. Como para que se lo imaginen, les hice esto recontra esquemático, fíjense. Tenemos tres vértebras, recontra esquemático, pónganle onda, pero imaginen que estas son vértebras, con el agujero medular, el agujero vertebral, por donde va a pasar la médula espinal, en el medio. Y justamente por ahí pasa la médula espinal. Esa médula espinal entonces queda protegida en el medio de todas las vértebras, pero se comunica con el resto del cuerpo enviando estos nervios raquídeos, uno para cada lado, en cada uno de los espacios entre dos vértebras, justamente saliendo por los agujeros de conjunción, porque acá estaría el agujero de conjunción, ¿ven? Estos serían los nervios raquídeos saliendo por el agujero de conjunción. ¿Se entiende? Espero que sí, porque esta animación así recortita me costó como 4 horas hacerlo. O sea que espero que haya servido. Otra cosa que podemos ver en esta imagen, aparte de nuevo de los discos, los cuerpos, el agujero vertebral en el medio, son los ligamentos. ¿Ven? Después vamos a hablar mejor de todos los ligamentos que hay, pero todo esto está protegido y unido por estos ligamentos. Bueno, entonces ahora sí empezamos con las diferencias específicas de cada una de las vértebras. Entre vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacro y coxis. Obviamente vamos a empezar con las cervicales. Las cervicales, como ya habíamos dicho, son 7. ¿Está bien? Las dos primeras son especiales, las vamos a ver aparte, tienen hasta nombre propio, C1 y C2, Atlas y Axis. Y vamos a empezar viendo el resto, de C3 a C7. Las vértebras generalmente se las nombra de esta manera, las cervicales con la C, mientras que las torácicas con la T, voy a tener T1, T2, T3, L1, L2, L3, L4, L5, pues son 5, las lumbares, y S1, S2, S3, S4, S5 para las sacras. ¿Bien? Lo primero que vemos en una vértebra cervical, de la tercera a la séptima, es que tenemos el cuerpo un poco más chico y ovalado, tenemos un agujero triangular, ¿saben? Pero lo primero, en realidad lo que más sobresale de estas vértebras, lo primero que me voy a dar cuenta, o sea, si me dan 3 vértebras y me preguntan cuál es la cervical, lo primero que voy a buscar son estos agujeros, los agujeros que están en los costaditos. Estos agujeros están, como habíamos dicho, en la apófisis transversa, ¿se acuerdan? Que estaba acá. La apófisis transversa, en el caso de las cervicales, tiene agujeritos. Esos agujeros transversos, justamente, no son muy originales con los nombres, los tipos, entonces le pusieron agujero transverso al que está en la apófisis transversa. Estos agujeros transversos van a servir para que pase la arteria vertebral. Esta arteria va a ser muy importante para la irrigación del encéfalo, también del cerebro, más adelante. Pero fíjense que esta arteria vertebral en realidad no pasa por las 7 vértebras, sino que si se fijan bien en esta imagen, por la primera y por la última no está pasando. ¿Ven acá? C7, que tiene el agujero, pero la arteria vertebral no pasa por C7, pero ya a partir de C6, sí. Se enhebra y va a ir por C6, C5, C4, C3, C2, y cuando llega a C1, vamos a ver que esquiva, hace una vueltita, ¿bien? Acá se ve también, esquiva y hace una vueltita al agujero de C1. Entonces pasa por todas menos por C1 y por C7. Pero estos agujeros son muy importantes. Después, como habíamos dicho, tenemos de vuelta el pedículo, tenemos la apófisis articular superior, está yendo hacia arriba esta, tenemos las láminas, y tenemos la apófisis espinosa, que fíjense que acá hay otra característica especial de las cervicales, y que es bituberosa o bífida. ¿Está bien? O sea, tiene 2 tubérculos, tiene 2 partes. Se divide en 2. Entonces, eso también es una característica típica de las cervicales. Otra característica de las cervicales, que acá apenas se ve, por eso les puse esta otra imagen, es que tienen, ¿ven? En la parte superior y lateral del cuerpo hay como 2 saliencias, 2 protrusiones hacia arriba, como 2 cuernitos son, son como si fueran 2 uñitas, 2 uñas
que suben, ¿saben? Que salen hacia arriba, y justamente por eso le pusieron apófisis unciformes, que quiere decir forma de uña, o apófisis semilunares también por la forma. Pero eso también es una característica diferencial de las vértebras cervicales. Acá lo mismo, fíjense, esto es muy parecido a la que veíamos recién, el cuerpo con las apófisis unciformes o semilunares, la apófisis transversa con su agujero transverso, el pedículo, la apófisis articular superior, la lámina, otra lámina, y el proceso espinoso bituberoso. Si la vemos de costado a la vértebra, desde la izquierda, una vista lateral izquierda, vamos a tener de vuelta el cuerpo, lo más anterior, la apófisis espinosa por detrás, y acá tenemos la apófisis transversa con su agujero transverso. Y lo otro que se ve acá, arriba y abajo, es la apófisis articular superior, que acá como estábamos viendo de arriba solamente veíamos la superior, pero acá en la vista lateral también vemos la apófisis articular inferior, para la vértebra de abajo. Fíjense acá también se ve, ven esta muesquita que tiene, eso es justamente para el foramen de conjunción, es la parte superior del foramen de conjunción formado por esta vértebra y la de abajo. Justamente acá tenemos una vértebra pero llena, ¿saben? No solo la parte ósea, sino que vemos la médula espinal en el agujero vertebral y los nervios espinales o raquídeos saliendo hacia lateral, por esos agujeros de conjunción, formados por las vértebras de arriba y de abajo. ¿Bien? Cada uno de estos lugares de la médula espinal por donde sale un nervio raquídeo se lo conoce como metámera, ¿está bien? Y toma el nombre de la vértebra. Entonces también voy a tener los nervios raquídeos o espinales C4, por ejemplo. ¿Está bien? Así como tengo una vértebra C4, también tengo los nervios espinales C4. Y acá se ve arriba el proceso transverso o apófisis transversa con su agujero. ¿Está bien? Que justamente ven ahí en rojo está pasando la arteria vertebral. Y no solo pasa la arteria vertebral, sino como se ve bien en esta imagen, también pasan las venas vertebrales. ¿Ven? Están en azul. Bien, entonces, esta es la que vimos recién. Estas son de la C3 a la C7. Pero ahora nos vamos a centrar en las dos especiales. C1 o Atlas y C2 o Axis. ¿Ven? Entonces, tenemos el Atlas, acá arriba, vamos a empezar con ese. Tenemos una vista inferior y una vista superior. Lo que vamos a ver, lo primero que se ve, es que le falta algo, le falta el cuerpo. La parte anterior, acá adelante, no tiene un cuerpo, una parte más grande de hueso, ¿está bien? Sino que solamente tiene un arco anterior y también tiene un arco posterior. Porque lo otro, que casi le falta, apenas se asoma, es la apófisis espinosa. Ven que son arcos nada más y un agujero grande en el medio. Después tenemos las apófisis transversas hacia los costados, que tienen un agujero transverso, pero se acuerdan que ya habíamos visto que por ahí no pasaba la arteria vertebral. Y después tenemos las apófisis articulares. La apófisis articular inferior, porque esta es una vista inferior, que va a ir para C2, o sea, esto va acá. Porque es la apófisis articular para la vértebra de abajo, que es C2, justamente el axis. Y acá tenemos la carilla articular para lo que tiene arriba, que lo que tiene arriba ya es el cráneo, porque esta es la primera cervical. Más específicamente el hueso occipital del cráneo. Y después tenemos C2. C2, que es el axis. El axis, acá tenemos una vista anterior y una vista posterior. En la vista anterior tiene su cuerpo, pero ven que tiene una protrusión hacia arriba, que supuestamente tiene forma de diente, por eso se llama diente o apófisis odontoides, que quiere decir forma de diente. Esa apófisis odontoides es la que le va a servir de cuerpo al atlas. O sea, en vez de tener dos vértebras, cada una con su cuerpo, tengo una vértebra que no tiene cuerpo y una vértebra que tiene dos cuerpos. El propio y uno que sale hacia arriba, que va a quedar justo en el lugar donde tendría que ir el cuerpo de la vértebra C1, del atlas. Y después tenemos
Mismo de siempre, la articulación, la apófisis articular superior, la inferior, pedículo, lámina, apófisis espinosa bituberosa, la apófisis transversa con su agujero transverso, por el que sí pasa la arteria vertebral. Y si nosotros unimos estas dos vértebras, lo que vamos a tener es esto. Vamos a tener entonces el atlas arriba y el axis abajo. ¿Está bien? Pero unidos y el diente del axis, de la apófisis odontoides, le va a servir de cuerpo, como les decía, al atlas. Se va a ubicar justo ahí, justo atrás del arco anterior. Y de hecho va a haber un ligamento, que antes no lo veíamos porque solo veíamos las piezas óseas, un ligamento que me va a terminar de unir a los dos. De esa manera, este lugar va a ser muy importante porque acá es donde se va a dar la articulación que permite la cefalogiria. ¿Está bien? Cefalogiria, o sea, girar la cabeza. ¿Está bien? La rotación de la cabeza. ¿Bien? El atlas, acá en amarillo, va a rotar, ¿está bien? Para un lado y para el otro, tomando como eje, justamente por eso se llamaba axis, que quiere decir eje, tomando como eje a la apófisis odontoides del axis. ¿Está bien? Entonces, este movimiento de rotación es el que me permite rotar la cabeza, mirar para la derecha y para la izquierda, que es lo que estoy haciendo en este momento, como si ustedes me pudieran ver, que claramente no va a pasar.